Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy os traigo una receta de pescado frito con el secreto, o mejor dicho, los secretos para que os quede el pescado perfecto, con todas las opciones y trucos para que te quede como un auténtico profesional. Ya que freír el pescado es muy fácil, pero para que te quede crujiente por fuera y jugosito por dentro y con un sabor no rico sino espectacular, no se consigue solo con meter el pescado en el aceite. Así que quédate conmigo, muchas gracias a todos, comenzamos con el vídeo. Queridos amigos, como siempre os recuerdo que el vídeo se encuentra subtitulado en varios idiomas y los ingredientes bien detallados en la descripción del vídeo y también en varios idiomas. Ahora sí vamos a comenzar. Os voy a dejar con las imágenes de cómo lo limpio. Hay gente que comienza a quitarle la piel por la parte de la cola o gente que empieza por la parte de adelante. Yo os voy a dejar las dos opciones y vais viendo las imágenes mientras que os cuento que hay que seguir unos pequeños pasos para que el pescado te quede espectacular. No es nada complicado, no tiene mucha ciencia, pero son unos pequeños pasos que hay que seguir y que os voy a contar a continuación a lo largo de este vídeo, para que os quede siempre el pescado frito perfecto. Ya que en este caso os lo voy a hacer con lenguado, pero puede utilizarse para cualquier tipo de pescado que queráis, para unos filetes de panga, para una merluza, para rodaballo, para el pescado que vosotros queráis. Como primer paso debemos limpiar el pescado, retirando la cabeza si es necesario, la parte interior del intestino, como en este caso por ejemplo la piel, o en caso de otro tipo de pescado, las escamas. El siguiente paso a seguir es lavarlo con agua fría y dejarlo escurrir. A continuación, lo secamos con toallas de papel absorbente de cocina, eliminando el exceso de humedad. Este paso es indispensable para un acabado crujiente. Después, sazonaremos el pescado con sal y especias al gusto. Yo en este caso solo le voy a añadir, por el tipo de pescado que es y porque quiero conservar su sabor al máximo, sal. Vamos ahora a ver qué empanado le ponemos a nuestro pescado. Existen varias opciones y todas bastante buenas, por cierto. Os voy a dar una primera opción que es harina, huevo y pan rallado, en este orden, y para obtener una corteza fina y crujiente. Como segundo empanado os propongo un empanado de harina de maíz combinado con especias o hierbas frescas para obtener una corteza más gruesa y crujiente. Como tercer empanado, que es el que yo voy a utilizar en esta receta, os propongo uno a base de mitad de harina normal y mitad de harina de maíz. Con este empanado obtenemos una corteza crujiente y con una textura súper ligera. Otro paso a tener en cuenta es la elección del aceite y la temperatura. Para un buen resultado se puede utilizar cualquier tipo de aceite vegetal que tenga un punto de humo alto, pero para un resultado espectacular o excelente, tanto de sabor como de textura, os recomiendo que utilicéis aceite de oliva virgen extra. El aceite debe de estar a una temperatura suficientemente caliente para que cree una capa crujiente en el pescado sin que absorba demasiado aceite. La temperatura perfecta sería unos 175 grados centígrados, que son 350 grados Fahrenheit. Si el aceite está demasiado frío, el pescado absorbe mucho aceite y queda grasiento. Y si por el contrario el aceite está demasiado caliente, el pescado se quemaría por fuera y por dentro nos quedaría aún crudo. La temperatura la podemos medir con un termómetro de cocina o simplemente a ojo, viendo que la temperatura del aceite esté entre una temperatura medio alta, que pongamos la mano encima y nos dé calorcito, pero que no llegue a ser demasiado humeante. Como séptimo paso y no menos importante, os recomiendo no amontonar mucho pescado a la vez, ya que baja la temperatura del aceite demasiado, haciendo que se rompa el rebozado, lo cual hace que, aunque esté rico, la presencia y a la vista no nos quede demasiado vistoso. Otro paso importante a tener en cuenta es no remover mucho el pescado, sino dejar freír 2 o 3 minutos
hasta que esté bien doradito por un lado y luego dar la vuelta y volver a dorar otros 2 o 3 minutos por el otro lado. Queridos amigos, hago aquí un pequeño inciso antes de seguir con los pasos a seguir, valga la redundancia, para recordaros que el rebozado que yo he utilizado es mitad harina de trigo, mitad harina de maíz o maicena. Ponéis igual cantidad, una taza de harina de trigo por una taza de harina de maíz. También aprovecho para animaros que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba si os gustan este tipo de recetas, con explicación, si os sirve, y espero que por lo menos os entretengan. Si os sirve este contenido, que lo compartáis con vuestros familiares y amigos para que también puedan aprovechar estos consejos y, como no, daros las gracias a todos, a los amiguitos de siempre y a los nuevos suscriptores que se suman a este proyecto. Ahora sí, continuamos con el siguiente paso, que es el paso 9, y sería escurrir muy bien en una rejilla o en papel absorbente de cocina el exceso de aceite. Una vez que el pescado está ya frito, lo sacamos, lo dejamos que escurra primero en una rejilla y luego lo colocamos sobre papel absorbente y ya lo servimos en la fuente donde vayamos a presentar nuestro pescado. Como apartado número 10 vamos a dejar para responder un par de preguntas frecuentes, como por ejemplo si este pescado, para hacerlo en una versión más saludable, se puede freír en freidora de aire. Y la respuesta es por supuesto que sí. Os voy a decir el paso, o mejor dicho, los pasos que tenéis que seguir para hacerlo en la freidora de aire, que sería precalentar previamente la freidora a 200 grados, unos 3-4 minutos, ponemos el pescado una vez empanado y lo rociamos con un poquito de aceite en spray por encima y lo cocinamos 5 minutos. Le damos la vuelta y lo volvemos a cocinar otros 5 minutos. La temperatura para cocinarlo, una vez que el air fryer está precalentado a 200 grados, lo deberíamos, para cocinarlo, bajarlo a unos 180 grados. Y os queda también espectacular y es una versión más saludable y con menos aceite y menos calorías, por supuesto. Una segunda pregunta que también os surgirá es si este pescado, una vez que está frito, se puede congelar. La respuesta, por supuesto, es también que sí. Una vez frito y, por supuesto, frío, el pescado se puede congelar, se puede guardar en una bolsita de congelación, en un recipiente hermético, lo metemos en el congelador y luego, cuando queramos comerlo, simplemente tenemos que sacarlo y volverlo a calentar en el horno o en la freidora de aire. Y además os digo que queda en perfectas condiciones de textura y de sabor durante mínimo 2 meses. Bueno amigos, pues aquí vais a continuación a ver el resultado final. Un pescado frito muy fácil, crujiente por fuera, jugosito por dentro, nada aceitoso y una opción pues muy buena para obtener nutrientes que son esenciales y que vienen del pescado. Así que muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica, que os haya entretenido y si habéis aprendido algo que no conocíais, pues me alegro muchísimo. Como siempre, os deseo que paséis un maravilloso día y nos vemos como siempre el próximo jueves con una nueva receta, un nuevo vídeo. ¡Chao, chao!